Durante muchos años he probado distintas maneras de organizarme, con aplicaciones, calendarios, libretas, diferentes sistemas. Y todos tenían sus puntos buenos o malos, pero con ninguno me sentía que tenía como 100% control. Y últimamente he como creado mi propio sistema con diferentes cosas que he visto, que me está ayudando bastante. Así que hoy te lo quería compartir. Empezamos. El sistema se basa en tres cosas, que son una lista de tareas, un calendario y un sitio donde tener tus notas. Y para cada uno de ellos te voy a dar una opción en Apple, una opción en Android y una opción por si quisieras hacerlo analógico. La lista de tareas para mí es extremadamente importante, porque siempre pienso que me acordaré de las cosas y luego me olvido de ellas, y además como también me da satisfacción el tachar las cosas una vez están hechas. Entonces necesitamos un sitio donde centralizamos todas esas tareas pendientes. En mi caso, cuando utilizo dispositivos Apple, esta aplicación es la aplicación Recordatorios de Apple. Ahí tengo creadas tres grandes listas. Una lista para mis cosas personales, otra lista para mis cosas del trabajo y otra para mis proyectos personales, es decir, el canal de YouTube. Me gusta tener como tres separaciones porque es como mentalmente divido mi vida y mi calendario y mi todo. Y todo lo que se me ocurre que tengo que hacer lo pongo en una de esas tres listas de recordatorios. Esta aplicación de Apple en específico me gusta porque el recordatorio puedo decir que me lo recuerde en un día en concreto o en un sitio en concreto, porque como el iPhone sabe dónde estoy, le puedo decir cuando llegue a casa recuérdame poner una lavadora y entonces pues ya llegaré a casa y él me lo dice, me notifica cuando quiero ser notificado. Y el segundo punto positivo son los widgets. Me gusta en la pantalla inicial tener un widget bastante minimalista donde yo le digo que me enseñe las tareas para hoy y ahí las tengo y las puedo ir marcando. Porque ahora, con la actualización de iOS 17, hay estos widgets interactivos donde puedo clicar directamente desde la pantalla de inicio y se limpian los recordatorios cuando son completados. Y esta lista de tareas para mí es muy importante en mi rutina de mañanas y un poco en mi flow vital, que es que básicamente me acuerdo de algo y lo apunto y luego por la mañana con mi café reviso las tareas pendientes y elijo qué cosas elegir en el día. De esta manera, lo que decido que es para hoy se me pone en mi widget de cosas que hacer hoy. Mi opción para Android es la aplicación TickTick. Es una aplicación súper similar a la de Apple. De hecho, tengo también creadas ahí las mismas tres listas que tengo en la otra aplicación. Y hago el mismo uso de la aplicación. El único motivo por el cual cuando utilizo un iPhone no es esta aplicación es porque no he encontrado la funcionalidad de notifícame al llegar a algún sitio. Entonces por eso tengo otra preferencia. Pero cuando mi móvil es un Android, como priorizo el tener mis recordatorios a mano, pues la aplicación que utilizo es TickTick. La opción analógica sería utilizar una libreta, me gusta mucho y lo hago cada día en mi trabajo de oficina, me organizo con una libreta y ahí tengo una página que es lista de tareas, to-do list, y lo que hago es que cada tarea es un puntito y lo que tengo que hacer y una vez está hecho pues lo tacho con una cruz, marco el puntito y ya está hecho. Si una tarea se cancela y no la tengo que hacer, no le pongo tipex que queda muy feo, lo único que hago es tachar toda una línea y con eso ya queda eliminada esa tarea. Es muy sencillo, pero yo voy siempre con mi libreta y lo tengo siempre a mano. Sé dónde ir a buscar las cosas. El segundo nivel es el calendario, importantísimo para mí, pero es verdad que es algo que hay muchos niveles diferentes. Hay gente desde que no lo utiliza casi para nada y se apunta las cosas, no sé, como en la mano, como cuando vas a la escuela, y luego hay gente, locos, yo estaría más en este equipo creo, que te apuntas absolutamente todo en el calendario y en qué hora vas a comer, a qué hora irás al gimnasio y como que tu vida se rige por el calendario. A mí este es el nivel que me gusta y de hecho cuando te hablaba antes de mi rutina de mañanas un poco es por la mañana veo las tareas que tengo pendientes y elijo cuáles haré hoy y mi siguiente paso es ponerlas en el calendario y si digo que hoy me toca ir al gimnasio me reservaré un tiempo para el gimnasio y luego tiempo para comer y luego tiempo para hacer un recado, pero todo mi calendario idealmente es todo lleno de cosas, hasta a veces el tiempo para relajarme, a lo mejor no hace falta llegar a ese punto, pero estas cosas a mí me gusta, me da paz tener una visión clara del día y ser realista en cuanto a qué puedo hacer y qué es mejor que planifique para otro día. Mi aplicación para el calendario es Google Calendar, así que se asocia a mi cuenta de Gmail y a partir de ahí siempre puedo acceder. Cuando tengo un iPhone, ahí está el Google Calendar. Cuando me cambio a Android, también sigo teniendo Google Calendar. ¿Estoy en cualquier ordenador del mundo y no puedo acceder a mi calendario? Mentira. Voy a calendar.google.com, entro ahí con mi usuario y contraseña y estoy delante de mi calendario. Así que ahí es donde se centraliza toda la información. Utilizo tres colores principalmente para organizar mi vida así como muy visual y es color azul, cosas personales como grabar un vídeo, ir al gimnasio, etc. Color rojo, mi trabajo, entonces me bloqueo ahí las horas donde estoy trabajando.
Y luego color gris son cosas como de organización personal, cosas que realmente no es un evento o ese tiempo me lo he bloqueado porque sí. Por ejemplo, pues el rato de comer me lo pongo de color gris, porque son cosas que mentalmente yo ya sé que se pueden mover o me las podría eliminar o como que no son muy importantes. Entonces, esos tres colores he visto que son los que más me funcionan. A la hora de traducir esto en cada uno de esos tres como sistemas operativos. Cuando estoy utilizando full mundo Apple, utilizo la aplicación de calendario del iPhone de Apple, la que ya viene. Pero es que ahí tengo sincronizado mi Google Calendar, entonces siempre estoy visualizando el Google Calendar. Aunque esté en la aplicación de Apple, es ese, y sigo teniendo mis colores. Me gusta esa aplicación porque es como muy estética en el iPad, en el iPhone, los colores me gustan, pero para nada más. Sigue siendo como todo el cerebro de ese calendario, es todavía Google Calendar. Para el uso en Android, obviamente, pues la elección sería la aplicación de Google Calendar, ahí no hay secretos y también tiene widgets, tiene de todo, es una muy buena elección. Y la opción analógica, la opción de libreta, a mí me gusta mucho replicar la visión que yo tenía cuando iba a la escuela y teníamos como una agenda y tenías de lunes a viernes y también fin de semana. Pues yo hago lo mismo, tengo una doble página que en la izquierda es lunes, martes, miércoles y la derecha es jueves, viernes y fin de semana. Y ahí voy apuntando un poco pues todo esto que tengo que hacer. Si tengo algún evento, lo pongo como con un triangulito, y si tengo tareas que hacer específicas en ese día, otra vez, puntito y la tarea. Y ahí puedo ver un poco cómo se va a ver mi día. Ocasionalmente también podría hacer esto del time blocking, ¿no? De que en el calendario esté como todo puesto, y podría elegir que en una página de mi libreta se llama lunes. Ahí pongo todas las horas del lunes y puedo ir poniendo, pues mira, de 9 a 10 una reunión, de 10 a 12 trabajar en cierta cosa, de 1 a 2 voy a comer. Y puedes hacer el mismo time blocking, este sistema de pintar todo tu calendario, en una libreta. Con esos dos pilares más o menos ya tenemos la vida un poco organizada. Tú te acuerdas de cosas que hacer, las pones en una lista y luego te organizas en qué momento las harás, las ves en tu calendario, idealmente las cosas se completan. Todos felices. Pero nos falta un tercer pilar, que son las notas. Y es que básicamente cuando hay tareas, cuando hay recordatorios, cuando hay cosas que hacer, muchas veces hay una nota similar a eso que tenemos que utilizar. Por ejemplo, tienes que ir a la compra, pues seguramente también tienes una lista de la compra. Me toca hacer ideas para vídeos, de esto van a salir como 3 notas diferentes con 3 nuevas ideas para vídeos. Para ello vamos a ver el tercer pilar de este método, que es donde vamos a gestionar las notas. Aquí me gusta separar entre dos tipos de notas. Primero tenemos las notas pequeñas que tenemos todo el mundo en el móvil, la lista de la compra o una idea para un regalo. Y luego otras notas un poco más grandes que yo en mi caso tengo por proyectos personales como este canal de YouTube. Por ejemplo, el guión de un vídeo. Estas notas de toda la vida. Para mí, la mejor aplicación que he encontrado es la aplicación de notas que ya viene con el iPhone y con el iPad. Porque es muy sencilla de utilizar. Tiene lo que quiero. Tomar notas de manera sencilla, aunque le puedo poner un encabezado o algunas listas de puntitos, me da cierta creatividad. Y a la vez una estructura por carpetas donde puedo hacer diferentes carpetas de diferentes temas en mi vida. Para eso tengo un vídeo separado donde te contaba todo un sistema para organizar esto muy chulo, que te lo dejaré por aquí. Pero Apple Notes para mí es donde me siento más cómodo, porque obviamente también se conecta con todos mis dispositivos Apple y soy muy feliz dentro del ecosistema. A la hora de elegir cuál será tu aplicación, para mí lo más importante es que sea intuitiva, que cuando tú tengas una idea nueva, directamente vayas ahí. En mi caso es Apple Notes, si en tu caso es Notion o es Evernote o es Google Keep, pues te recomendaría que no intentes aprender algo nuevo, sino esa aplicación intuitiva, utilízala ya como tu cerebro, tu segundo cerebro para tener esas notas. Mi opción en Android sería Google Keep, justamente por este punto intuitivo que te decía. Es una aplicación similar donde puedes hacer notas y puedes organizarlas un poco, pero aquí la estructura en carpetas es más complicada. Hay unas etiquetas donde todavía puedes gestionar un poco tus notas, pero no es tan fácil o tan visual como para mi caso es la opción de Apple. Lo que sí me gusta mucho de Google Keep en el mundo Android es que si tienes un smartwatch con Android, fácilmente aquí le puedes decir crear una nota nueva y le puedes dictar una nota. Esto es extremadamente cómodo y si no lo puedo hacer, por ejemplo, con Evernote, pues prefiero utilizar Google Keep con esto que no Evernote, que no es tan intuitivo. La opción analógica en una libreta pues no tiene muchas complicaciones, tomar notas, y ahí pues en una página tú tomas la nota, le pones un título, reunión con no sé quién, idea para tal, y ahí ya apuntas cosas. A mí me va bien a veces apuntar dónde estoy o con quién estoy, para luego al cabo de las semanas, cuando vuelvo a esa nota, pues digo, ah, mira, como que te ayuda más a recuperar el contexto o por qué hablaste de esto con cierta persona, porque, lo hablé con tal cuando estábamos de viaje o en esa reunión que fuimos a tal sitio.
eso te ayuda un poco. Pero ya te digo, tomar notas en libreta, aunque está muy guay porque estás como muy consciente en el momento, luego recuperar esa información a veces es más complicado, únicamente porque tienes que ir pasando páginas, básicamente. En esas notas más complicadas que te decía de los proyectos, son esas notas donde yo ya busco ponerle un encabezado, imágenes y secciones, y Apple Notes se me queda pequeño, tampoco puedo gestionar esa información con tanta facilidad. Aquí es donde ya imaginarás que te hablaré de Notion, que es un software que me gusta mucho para justamente tratar esos proyectos personales. Cada nota que tienes ahí es como una página en sí, una unidad que puedes mover como quieras y puedes crear páginas dentro de páginas. Todo lo que te puedas imaginar es posible en Notion. Y a mí me gusta mucho porque tengo ahí mis bases de datos para vídeos y fácilmente cada vídeo, que es una tarjeta o una página, lo puedo mover entre diferentes puntos de un calendario. O en un Kanban board puedo pasarle de un estado al otro según si estoy haciendo el guión o revisándolo o editándolo. Me gusta mucho que puedo organizar la información de una manera que en Apple Notes sería complicadísimo. Tendría ahí todos mis guiones y para separar un poco los que ya están hechos de los que son nuevos, tendría que tener carpetas infinitas. Notion me da una opción visual que me gusta mucho. Y si tú también tienes proyectos personales, es un software que te recomiendo mucho utilizar. He intentado utilizar Notion para otras cosas, como por ejemplo las notas de cada día que utilizo en Apple Notes, pero al final es como menos intuitivo, cuesta un poco más de que cargue, es una aplicación muy pesada Notion. Y para eso me he encontrado más cómodo separando Apple Notes y Notion. Así como Notion te lo recomiendo mucho, Apple Notes búscate la que para ti sea más intuitiva. Tomar notas grandes para proyectos de manera analógica es muy complicado. Yo al final se me queda corta una libreta. Lo que sí que he visto son las pizarras. Me encanta para ese primer proceso de idealización, de empezar a hacer como un mapa mental de una idea que tendrás, de una cosa que tienes que desarrollar. La pizarra te da esa flexibilidad de irte donde quieras, de tomar notas, de cambiar de colores. Me gusta mucho y de hecho muchos de mis proyectos empiezan en una pizarra. Lo único que también te voy a decir, empiezan en analógico, pero siempre acaban siendo transportados a un punto digital. Entonces, si utilizas pizarras, pues acostúmbrate, no sé, a tomarles fotos, ni que sea, y luego a partir de ahí lleva ya la nota donde tú veas. Para mí los dos conceptos más importantes de este vídeo son intuitivo y personal. Y es que este sistema que a mí me está funcionando es al final pues el resultado de ver otras cosas y adaptármelas a mí y crear lo mío propio y ver que así puedo gestionarme la vida. Ojalá tú viendo este vídeo pues copies todo, parte o nada de mi sistema y encuentres también tu manera de hacerlo, pero no te obsesiones porque si alguien utiliza un calendario yo tengo que hacer lo mismo, sino explora, experimenta y créate un poco los sistemas que a ti te van a ayudar. Si tienes curiosidad por organizar más cosas, te dejo por aquí un vídeo donde organicé un poco toda mi vida digital y todos los archivos y todo el caos que tenía también en ese ámbito, le puse un poco más de orden, así que esto te podría gustar. Y si no, te puedes suscribir y no perderte futuros vídeos. Adeu!